escuchar un poco más sobre toda esa experiencia que sabemos que Dios le ha dado. Son cuántos años de matrimonio como padre, hoy ya es abuelo y que ha pasado por todas esas etapas que nosotros todavía estamos recién comenzando. Entonces, qué mejor que escuchar desde la experiencia el sabio consejo sobre nuestra crianza bíblica conforme al corazón de Dios. Es por eso que en esta tarde vamos a estar abordando el tema de ¿sabemos comunicarnos con nuestros hijos? Creemos que, pues, como padres somos todavía un poco incapaces de poder saber cómo conducirnos en nuestro rol. Y qué mejor que nada que recibir ese consejo oportuno y necesario para nuestros corazones, para abordar esa sabia comunicación con nuestros hijos en todas las etapas en las que ellos se van desenvolviendo. Entonces, le damos la bienvenida y es un gusto recibir a todas las familias y se van uniendo también en el transcurso de la charla. Esta charla está siendo grabada para que de esta manera pues, podamos nuevamente revisar la información. Y queda con nosotros el Pastor Guillermo, autor del libro Preparando a mis hijos para agradar a Dios, y queremos escuchar lo que Dios haya puesto en su corazón para todos nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, amada hermanita. Quiero enviar un saludo a los varones y cada una de ustedes, mujercitas que están escuchándome. Y quisiera empezar con una oración, si me lo permiten. Sí, amén. Señor, tu palabra nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de ti, que eres el Padre de las luces. Necesitamos que nos ilumines. Necesitamos tu luz para caminar en la luz. Necesitamos tu sabiduría, Señor. Y sobre todo, la presencia de tu Espíritu Santo, el cual fue dejado por tu Hijo, para que podamos ser guiados a toda verdad. Señor, en el nombre de tu Hijo, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, toca nuestra alma, Señor, nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Concédenos poder concluir la reunión glorificando tu nombre y recibiendo el alimento que tú preparaste y por el cual te rogué, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de estos oyentes y concédeme el ser guiado por tu Espíritu en el nombre de tu Hijo. Amén. ¿Cuál es tu nombre, hermanita, que presides? Sí. Elena de López, pastor. Perdóneme Elenita. que no le hice recordar al No, inicio. se me olvidó tu nombre, Elenita, perdóname. No se ¿De cuánto tiempo dispongo, Elenita? Son aquí ya en Perú las 5, yo pienso que hasta las 6:30, hasta las, Bueno. Sí, lo que usted dispone. Correcto. Entendemos que también tiene una agenda. Sí, claro. Pero no tanto eso, sino pude cancelar algunas cosas que no eran de primera importancia. Me parece que esto es más importante, pero quería yo saber más o menos el tiempo para dividir el bosquejo que preparé para esta tarde. Sí, amén. Puede estar bastante una hora y pueden luego las familias con en todo su gusto. momento quizás dejar algunas consultas también para el Claro final. Que sí, claro que amén, sí. pastor, Bien, lo escuchamos. Comencemos con la pregunta del tema. ¿Sabemos comunicarnos con nuestros hijos? Bueno, yo anoté que en términos generales no. No, si no, no tendríamos la necesidad que nos ocupa en este momento. Es evidente que hay inquietud. Es evidente que en muchos, porque ha sido mi experiencia en cuanto a mi pastoreo, al darme cuenta que muchos no saben comunicarse con sus hijos. Pero esta expresión de comunicarse o esta palabra debe ser tomada en cuenta como algo fundamental, pero cuando hablamos de comunicación, esto conlleva muchas más cosas. No solamente no sabemos comunicarnos perfectamente o como Dios quisiera, sino no podemos tampoco ser atinados en la relación que debemos llevar con nuestros pequeños. Nos hacen falta muchas cosas y como dije en mi oración, nuestra confianza es que nuestro Dios nos pueda guiar a toda verdad. Me gustaría
comenzar a hablar de lo que debe de ser tomado en cuenta como fundamento para poder aceptar o poder llevar a cabo una magnífica comunicación con nuestros hijos. ¿De qué manera los papás podemos tener una comunión o comunicación excelente con nuestros hijos? En primer lugar, para que esto se pueda dar, es fundamental que papá y mamá conozcan a Dios. Es imperativo que papá y mamá puedan ser hijos de Dios. De otra manera, un impío no tendrá, obviamente, ni la guía del Espíritu ni el fundamento de la palabra de Dios para poder bendecir a sus hijos en una comunicación excelente. Ese sería el primer paso. Es necesario que haya un nuevo nacimiento de parte de papá y de mamá. Dando por hecho que los que me escuchan tienen su nombre en el libro de la vida, que han creído. Tenemos entonces que considerar el segundo aspecto. Para que haya una comunicación excelente de papá a hijo y de hijo a padre, es muy importante que nosotros podamos funcionar como un buen ejemplo de amor. Es a través del amor, a través del fruto del Espíritu Santo, que nosotros vamos a poder tener una comunicación con nuestros hijos y ellos con nosotros, porque esto viene de Dios. Nosotros conocemos las Escrituras y sabemos lo que ellas nos dicen. Cuando el Señor promete a través del profeta que nuestros corazones y el corazón de nuestros hijos tendrá un acercamiento, tendrá bendición de parte de Dios cuando nosotros podamos en realidad tener ese acercamiento con ellos. Dice Dios que en los postreros días Él promete que hará acercar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando esto se puede dar a través de ese nuevo nacimiento de los padres y de esa comunión con Dios, entonces Dios va a cumplir su parte. Por su espíritu, nosotros podremos comunicarnos con nuestros hijos de la mejor manera. ¿Pero qué debemos entender por comunicación? Bueno, no solamente es que ellos hablen, no solamente es que nosotros nos comuniquemos verbalmente con ellos, pero es poder llegar a sus corazones y el corazón de nuestros hijos, poder tenerlo nosotros en las manos y poder tener una comprensión de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus acciones o decisiones y poder conocer no solamente su alma, sino también todas sus reacciones que exteriormente ellos manifiestan. Necesitamos poder conocer a cada uno de nuestros hijos, porque además si Dios nos presta más de uno, vamos a ver, y esto no es muy difícil asegurarlo, aseverarlo, que cada uno de los hijos son distintos y que la manera como tú te puedes comunicar y puedes acercarte al alma y al corazón de uno no va a ser la misma, o al menos va a ser de la misma manera como lo puedas lograr en relación al otro o al otro o al otro. Precisamente porque la individualidad de cada uno de nuestros hijos es distinta. Su carácter, sus pensamientos van a ser diferentes. Qué bonito sería y qué sencillo sería que aprendiéramos el lenguaje de comunicación del primero y aplicáramos la misma fórmula para con todos los demás, empezando porque los varones son de una manera, las mujercitas son de otra. Y esto puede ser ya de entrada un impedimento para poder hacer un formato exclusivo o un formato general. De manera que en el segundo aspecto necesitamos, para poder tener una comunicación ideal, ser ejemplos de amor para nuestros hijos.
Y aquí es donde empiezan ya los problemas quizá para muchos. Los hijos van a impedir abrir su corazón cuando no ven amor en sus padres, entre ellos y para con ellos. El amor de los papás es muy importante porque esto es lo que les va a dar la confianza, la certeza, la seguridad, la tranquilidad y la paz de poder abrir sus corazoncitos y de poder mostrar lo que tienen en ellos. Y así es como nosotros podremos comunicarnos. Si algo ha de cuidar papá y mamá, es que en primera instancia amen a Dios y Dios esté mostrando su amor con ellos y ellos para con sus hijos, entre ellos mismos y para con sus hijos. Debe de existir amor en todo lo que significa esta palabra, en el perdón necesario, en la comunicación entre los padres, para poder tener un ejemplo hacia nuestros hijos también. Si pasamos al siguiente aspecto, es muy importante también que los papás estén conscientes del papel que asumen o que les ha sido otorgado de parte de Dios, con la responsabilidad que esto conlleva. Una responsabilidad que está bien consciente en el papá, en la mamá, una responsabilidad que no tiene ninguna rotura, sino que está perfectamente clara la posición a la cual Dios ha llamado a papá y a mamá. Y para esto necesitamos recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Dios está esperando que el varón sea la cabeza de la casa, sea el protector, sea el que manifieste amor por su esposa, sea el que está entregando su vida por ella, al punto de estar dispuesto a morir por su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Si algún esposo pretende comunicarse bien con sus hijos, en el sentido espiritual sobre todo, es fundamental que sea un buen esposo. Es importante que el varón sepa que es la cabeza, que es a él a quien Dios le va a pedir cuentas. Cuando los hijos ven que el papá asume correctamente su papel y rol que le corresponde, es mucho más fácil poder comunicarse con sus hijos y recibir de parte de ellos apertura para tener ellos también una comunicación con papá o mamá. Un hijo que no ve amor de parte de papá, mamá, que no ve la sujeción de parte de mamá hacia el esposo, va a ser un hijo con temores, va a ser un hijo sin seguridad, va a ser un hijo con dudas, va a ser un hijo totalmente triste, porque el principio que Dios demanda y la conciencia que un papá y mamá deben de tener no está funcionando dentro del hogar. Pareciera que una cosa es la relación de los padres, buena o mala, y otra cosa es la relación con los hijos. Nunca podrá ser así. Hay una reciprocidad, hay una relación muy, muy, muy estrecha entre lo que son los padres y lo que es su relación de amor, de comunión con Dios, en función de la comunión que ellos mismos tengan para con sus hijos. Si nos detenemos hasta aquí a revisar lo que he comentado, pues todo esto nos lleva nuevamente a contestar no a la pregunta: ¿sabemos comunicarnos con nuestros hijos? No en términos generales. Desde luego que hay papás que están cubriendo estos primeros aspectos y van bien. Podemos decir, si solamente fueran estos dos requisitos, tendrían una comunión perfecta con sus hijos o una comunicación excelente. Pero vamos más adelante para ver hasta dónde estamos calificando, déjenme decirlo así. Cada uno de ustedes califíquese para ver qué tanta responsabilidad tienen y qué tanto están cooperando y aportando para
finalmente llegar a tener un 10 en la comunicación con nuestros hijos. Es pues importante que sean creyentes, que sean ejemplo de amor. Es importante que papá y mamá estén conscientes de su rol y del papel que les ha tocado vivir. Cuando la mamá obedece a papá, cuando la mamá no es mandona, cuando la mamá no es gritona, cuando la mamá no se revela, cuando la mamá no pleitea, pues es muy fácil que los papás puedan comunicarse con sus hijos. Cuando los hijos están oyendo que papá y mamá pelean, los hijos automáticamente, por el miedo, por la frustración, porque aman a los dos, van a cerrar su corazón. ¿Qué comunicación puede tener un papá con sus hijos cuando le faltó al respeto a su mamá? ¿Qué comunicación va a tener una mamá con sus hijos cuando se rebeló contra el papá? Por eso el ejemplo de lo que Dios demanda en cuanto a los roles de papá y mamá va a repercutir y va a afectar positiva o negativamente en la comunicación con los hijos. En tercer lugar, quisiera hablarles de otro aspecto fundamental del cual yo he podido con tristeza ver cuánta falla tiene en los matrimonios y cómo repercuten los hijos. Y me quiero referir al egoísmo de parte de los padres, independientemente de que se peleen, de que no estén asumiendo bien los roles. El egoísmo, el orgullo de parte de los papás, la vanidad, va a afectar tremenda y profundamente a los hijos. Y cuando hablo de egoísmo, estoy hablando de que los padres no pueden, si quieren tener una buena comunicación con los hijos, pensar antes en ellos, pensar egoístamente en sus propias necesidades. Ser papá, ser mamá, es un compromiso delante de Dios y demanda no solamente amor, sino demanda sacrificio, demanda entrega, demanda darse, demanda negarse, demanda sufrir por causa de los hijos. Nadie puede tener hijos bien creados cuando en su corazón hay egoísmo. Hablemos sobre todo de algo que yo he podido observar, tanto de papá como de mamá, y que tiene relación con el egoísmo y que afecta profundamente a los hijos. Así como creo que afecta mucho los gritos y pleitos entre los padres para los hijos y para la seguridad que ellos deben de tener y para la comunicación con ellos, hay otro aspecto muy importante, tan importante o más quizá que lo anterior. Y me refiero a esa actitud egoísta que a veces hay de parte del papá o mamá. Conozco a muchos papás que antes de poder tener comunión con sus hijos y dar su vida y su tiempo, están pensando en los deportes, están pensando en sus hobbies, están pensando en su bienestar, están pensando en sus tiempos libres, están pensando en sus propias necesidades. Un papá que debiendo estar, y digo debiendo, estar con sus hijos, pasando tiempo, jugando con ellos, oyéndolos, atendiéndolos, no lo hace, está siendo egoísta. ¿Cuántas y cuántas veces me ha tocado en 50 años de pastor ver cómo los padres ponen a los hijos en segundo, tercero, cuarto lugar, pero lo primero que ponen ni siquiera es a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, sino están buscando satisfacer su propio gusto. Llegan tarde por estar con los amigos, o llegan y se van a jugar fútbol, o les entregan a los hijos una tablet o un celular y los ponen a jugar por allá para que lo dejen solo para ver el fútbol. Yo soy muy práctico, soy muy directo y tengo que hablar así. Pero una de las cosas más tristes que ocurren en un papá o en una mamá es no dedicar el tiempo necesario para sus hijos. Un hijo no va a poder comunicarse con sus padres con confianza y abiertamente
si no está recibiendo de parte de su papá tiempo. Y al referirme al tiempo, no estoy hablando únicamente del tiempo, como algunos pretextan, de calidad. ¿Han oído ustedes? Quizá ustedes mismos lo han dicho. Es que yo no tengo tiempo, pero el tiempo que le dedico a mi hijo, el poquito tiempo que le doy es tiempo de calidad. Estás equivocado. Tú no puedes hablar de esa manera y decir que no eres egoísta. Es verdad que los papás tenemos que salir a trabajar y a veces las mamás tienen que hacer algunas cosas, pero no es más importante ni siquiera el trabajo, escúchenme bien, que el tiempo que tus hijos necesitan. Con mayor razón si la esposa está queriendo salir a trabajar. Yo soy totalmente enemigo, lo saben mis ovejas que están ahí conectadas, de que la mamá salga de casa a trabajar. Yo no creo que la Biblia apoye eso en ninguna mujer. Y el único pasaje o los únicos versículos a los que apelan esas mujeres para de alguna manera consolar un poco su conciencia o acallarla es Proverbios 31. Hermanas, yo ya me la sé. Por décadas he escuchado eso, por décadas he tratado con esto, pero lo único que yo he descubierto y he podido ver con tristeza es que toda mamá que no está en casa y que sale a trabajar en aras de buscar un apoyo, entre comillas, en aras de realizarse, porque esa es otra expresión, es que yo quiero realizarme en la vida. Te voy a decir algo, mamacita. Tú no tienes derecho a realizarte en la vida. Fíjate hasta dónde me voy y con qué fortaleza te lo digo. Y menos si tiene que ver con el egoísmo y con el abandono de tus hijos. ¿Sabes cuál es la realización de una mujer que terminó una carrera, que se graduó de doctora o tiene un título de licenciada? La realización más grande y la bendición más grande es que cuelgues tu título y te dediques a tu esposo, a tu hogar y a tus hijos. ¿Será que ya soy un viejito? ¿Será que por eso estoy hablando así? ¿O será que tengo yo fortaleza bíblica para hablarte de esta manera? Toda mamá que deja el hogar en aras de dinero, en aras de una realización fuera, y que además papá también hace lo mismo, de una vez les anticipo, están guiando a sus hijos a la perdición. No conozco todavía, no conozco, y miren que son muchos años ya, a una mamá o a un papá que habiendo ocupado la mayor parte de su tiempo en otras cosas y no en sus hijos, hayan logrado tener hijos conforme al corazón de Dios. No los conozco todavía. De por sí la vida es muy difícil, de por sí es tan astuto el diablo y está buscando la manera de cómo destruir los hogares. En algunos hogares no necesita trabajar mucho. Los papás son los primeros en prestarse para que sus hijos terminen destrozados, siendo malos hijos. ¿Saben? Hablo con tal pasión porque a veces me da tristeza y a veces mucho coraje ver a algunos hijos y yo digo, hubiera sido mejor que no nacieran. Hubiera sido mejor que nunca tuvieran hijos esos padres, porque solamente los traen al mundo para que se pierdan por el egoísmo tan grande que existe en el corazón de los padres. Es probable que yo esté ahorita lastimando el corazón de algunas, pero hermanas, probablemente no me vuelvan a invitar y al menos ya dije todo lo que tenía, creo que por el Espíritu de Dios, que transmitirles. Qué mejor realización, qué mejor fruto, qué mejor aplauso y qué mejor admiración puede tener una mujer que está dispuesta a poner a un lado todo lo que estudió, pero que ahora es una madre y una esposa sabia que está entregando su vida por su hogar. Pero yo sé que las hay, bendito sea Dios que también las hay. Yo tuve 3 hijas
Y una de ellas es conocida por algunas de ustedes, es Noemí Quero. Y mi hija desde pequeña quería ser maestra y juntaba a sus hermanitos porque fue la mayor y algunos vecinitos y les daba clases. Yo me reía, tenía 4 o 5 años y ella los juntaba. Ahora es maestra, desde pequeña se ve. Pero ella me dijo una vez: papá, yo quiero ser doctora. Yo quiero ser profesionista. Yo estoy seguro que mi hija hubiese terminado una carrera excelentemente y ahora que la veo tan movida y más que yo en todas las redes y haciendo y viniendo y yendo y viajando y sirviendo a Dios de esa manera, pastoreando a las mujeres y aconsejando y traduciendo, y es una hormiga. Yo sé que hubiera hecho una buena carrera, pero tanto a ella como a sus 2 hermanas no quise deliberadamente apoyarlas para que obtuvieran una carrera. Ustedes pueden sorprenderse, ustedes pueden decir: qué egoísta, pastor. Pero yo no quise. Yo les enseñé desde pequeñas que la verdadera carrera, si querían casarse y tener hijos, era ser madres y esposas. Y esa, hermanas, ya es una gran carrera. Esa ya es una gran responsabilidad. Por eso es que la mayoría o muchas no quieren experimentar el compromiso. Y yo he dicho otra cosa, espero que no se note mi misoginia, porque de eso me han acusado, espero no serlo, y he cuidado mucho eso. Pero yo les he dicho: miren, hay algunas mujercitas, y no es que la mayoría, que quieren, fíjense bien, quieren carrera, quieren dinero, quieren esposo, quieren casa, quieren cosas materiales, quieren casarse, quieren hijos. Y yo les digo: están loquitas, porque eso no se puede lograr. Eso no es posible. Dios no hizo a la mujer para hacer todo eso. No es posible, lo he podido ver. Yo no conozco una perfecta ejecutiva, por ejemplo, con hijos bien educados. No conozco a una mujer con dinero y sus hijos bien educados. No conozco a una doctora profesional con un cargo excelente en el trabajo y teniendo hijos bien educados. No se puede. Si tú lo has intentado, te has dado cuenta cuánto trabajo te cuesta, y te voy a decir una cosa: tarde o temprano vas a tener una cosa u otra. Estamos hablando del tiempo que tú debes dedicar a tus hijos. Bueno, pues los dejo en la guardería. Para eso te los da Dios, para entregarlos en manos de terceros. ¿Será esa la bendición de Dios? Estoy seguro que las que perdieron aquí en México por un incendio que se dio en una guardería a sus hijos, se arrepintieron de que sus hijos estuvieran ahí metidos. ¿Pero por qué estaban allí? Porque ellas estaban realizándose en la vida. Yo no digo que todos los que están en guarderías van a morir quemados. No me vayan a malinterpretar. Pero a veces mueren de otras maneras peores, espiritual y anímicamente. Tengo en mi propia experiencia la bendición de haber criado 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres. Soy el padre más agradecido a Dios, el más dichoso, y aquí tengo testigos. Del lado derecho está Meli, a quien saludo con amor. Ella me conoce desde que nació. Ella me ha oído esto. No sé ni por qué se conecta, porque ella ha de estar aburrida de esto. Pero aquí está, mírenla. Mis 2 varones son pastores. Y mis 3 hijas sirven a Dios como pastoras también, en un sentido. ¿Por qué será? ¿Por qué querrían ser pastores como yo? ¿Qué les animaría a seguir sirviendo a Dios? ¿Cómo vieron que lo hizo su mamá? Que fue la mujer más excelente que haya habido. Y la recuerdo con lágrimas y con todo mi corazón. Lástima que en el cielo no va a ser mi esposa. Lástima
que no va a ser mi esposa en el cielo. Pero me daría mucho gusto seguir casado con ella ya por toda la eternidad. Ella fue una excelente mujer. Ella tuvo una carrera muy bonita. Fue la secretaria principal aquí en México del jefe de cobranzas de Teléfonos de México. Era un cargo muy importante. Pero cuando nos casamos, le dije, mijita, una vez que nazca nuestro primer hijo, yo te pido que estés en casa. Y ella fue siempre muy obediente. Amó a Dios con todo su corazón. De hecho, yo conocí a Dios por medio de ella. Se quedó en casa. Y cuando yo renuncié a Teléfonos para dedicarme a ser pastor de tiempo completo, las cosas en lo económico no funcionaron. Yo sabía que iba a haber luchas porque no me ofrecieron un sueldo. Y yo me fui a servir a Dios como pastor por la fe. Llegó un momento en que las cosas se pusieron tan difíciles, hermanos. Y yo sé ahora que Dios me probó en mi fe, que ella me dijo, mi amor, tú sabes que me espera mi trabajo. Yo fui una buena empleada y mi jefe me está llamando para que yo regrese. Yo puedo ayudarte. Mientras te equilibras en lo económico, le dije, mi amor, dos cosas te voy a pedir. Una, si tengo tu amor y tu comprensión y terminamos comiendo frijolitos con tortillas, va a ser para mí una bendición. No me exijas más de lo que no puedo. Y dos, quédate en casa para que eduques a nuestros hijos cuando yo esté fuera. Y me hizo caso. Y yo atribuyo a eso, amadas hermanas, el que mis hijos ahora sirven a Dios. Si ustedes los oyeran, si ustedes un día le preguntan a Noemí, ¿qué piensa de su madre en relación a eso que ella hizo de quedarse en casa y de educarlos? Ellos siempre tuvieron una mamá a su lado. Ellos siempre tuvieron la oportunidad de ser protegidos, de ser conducidos. Ellos siempre vieron a una mamá que por mucho tiempo doblaba sus rodillas y sabían que no podían interrumpirla porque diario mi mujer oraba. Ellos siempre fueron aconsejados dentro de la casa. Y cuando salían, salíamos juntos, pero siempre contaron con una mamá que les diera todo su tiempo cuando yo no podía darles todo mi tiempo. Ella nunca trabajó fuera de casa porque tenía suficiente trabajo dentro de casa. Porque hay quien dice que la mujer en casa no trabaja. Bueno, eso lo dirán los hombres que no conocen a sus mujeres. Pero si alguien trabaja en casa, es la mujer. Y ahora que estoy viudo, ahora lo sé más. Ahora sé lo que es lavar ropa. Ahora sé lo que es barrer, trapear y hasta guisar. Cosa que no hice cuando la tuve yo. De manera que es todo una gran bendición el que Dios haya hecho a la mujer con la capacidad que la hizo, porque el hombre no es capaz de eso, de poder ser una mamá que se queda a cuidar a sus pequeños, a enseñarles el camino de Dios, a orar con ellos, a cantar con ellos y a 40 cosas que yo anoté como consejo para poder decir que tenemos una buena comunicación con nuestros hijos. 40 cosas que están ahí en mi libro y que voy a citar muy rápido sin detenerme ninguna, pero que al final quizá lo haga. Así que es importante que no existe egoísmo en el corazón de una esposa, de una madre, de un papá. Pero papá no está exento también. Miren, tengo el testimonio de mi propio yerno, que ahora es pastor conmigo, esposo de mi segunda hija, Alberto Suárez. Él ha sido un hombre muy inteligente, muy trabajador. Y para que vean más o menos el nivel de entrega en su trabajo, hace unos años él fue el vendedor número 1 a nivel República Mexicana en la compañía Telcel. Y de toda la República se ofrecía al mejor vendedor del año un automóvil último modelo. Él se lo ganó. Así que con esto estoy diciendo que su trabajo le dio puertas abiertas para que fuera creciendo y cada día iba mejor. Entonces, él empezó a darse cuenta que salía, como suele suceder, cuando sus hijas estaban dormidas y regresaba cuando sus hijas estaban dormidas. No que ellas durmieran todo el día,
sino que salía muy temprano y llegaba muy tarde. Pero era un magnífico empleado en Telcel. Entonces él empezó a platicar con su esposa, mi hija, y a reflexionar y dijo, oye, yo no veo a mis hijas. Fines de semana vamos a la reunión de iglesia y casi no convivo con ellas. Y entonces dijeron, pero mira mi trabajo, cómo estoy creciendo en él. Ya me van a aumentar el sueldo, ya estoy siendo cada vez más productivo en mi trabajo. Nos está yendo cada día mejor en lo económico. Y entonces platicaron y llegaron a la determinación de algo que es totalmente contrario a la lógica. Llegaron a decidir que él iba a estar ahora de medio tiempo, aunque ganara la mitad de sueldo. Y cuando fue a comunicárselo a su jefe, el jefe pues casi se cae de espaldas y le dice, a ver, no te entiendo, creo que no estoy entendiendo lo que me quieres decir. ¿Tú me estás pidiendo más sueldo o me estás diciendo que quieres un nuevo puesto? Le dijo él, mira, yo no quiero más sueldo, lo que quiero es un nuevo puesto, pero con la mitad del sueldo. Pero no te entiendo. Bueno, en pocas palabras, lo que quiero es trabajar menos, aunque me pagues la mitad. Eres la única persona, yo creo que en el mundo, que pide una cosa así, cuando además en esta quincena ya te íbamos a aumentar el sueldo al doble. Dice, fue una tentación tan grande, suegro, la que yo tuve, pero yo iba con la determinación. Entonces tú dices que en lugar de ganar, pongamos 50,000 pesos, ahora te vamos a dar 25 y que vas a trabajar en lugar de 10 horas, 5. Eso es exactamente lo que quiero. Pues estás loco. Eso no se da. Y tengo aún que consultarlo con los jefes porque no sé cómo tratar este asunto. Finalmente le otorgaron eso. Y obviamente en su economía les pegó muy fuerte. Y fue cuando él ya llegó a la iglesia y yo lo pude apoyar un poco más con lo económico. Pero entonces ya podían estar con sus hijas más tiempo. Y la gente le decía, pero ¿qué no es para bien de tus hijas que aunque no las veas tú traigas más dinero? Y él dijo, no, porque lo más importante no es el dinero, no son las posesiones. Lo importante es mi tiempo para mis hijas, aunque seamos pobres. Y verdaderamente se vieron muy apretados económicamente, pero las que recibieron la bendición completa fueron las hijas y ellos en relación a sus hijas, y no porque sean mis nietas, pero son de las mejores nietas que yo tengo. Espero que Mimi no me oiga. ¿Por qué? Porque su papá decidió sacrificar su carrera, sacrificar su economía para darles tiempo a sus hijas. Pero eso no es lo común. Lo común es que aunque las hijas sufran por no tener un papá que trabaja, y peor una mamá que se va a trabajar, a pesar de eso, los papás no lo hacen. Los papás prefieren el dinero y prefieren la realización, entre comillas. En una ocasión me vino a ver una hermana, hace ya como 10 años, y me dijo, pastor, me urge hablar con usted. Estoy perdiendo a mis hijos. Mi hogar está acabándose. Mi familia, mi matrimonio está perjudicándose. Y entonces yo le dije, ¿a qué lo atribuyes? Pensé que se iba a quejar del marido. Y me dijo, aunque sí se quejó finalmente de él, es que pues no tengo tiempo para mis hijos y mi esposo tampoco. Y los encargamos con la sirvienta y les dejamos ahí dinero para que compren lo que quieran y yo creo que es eso. Le digo, ¿y por qué no estás con ellos? Dice, es que yo trabajo. Le digo, ¿y por qué trabajas? Es que la economía y el nivel de vida que tenemos, fíjense el término, el nivel de vida que tenemos me obliga a trabajar. Le digo, ¿qué me quieres decir con nivel de vida? Bueno, pastor, pues usted sabe, estamos acostumbrados a un buen carro, estamos acostumbrados a esto y a esto y a esto. Le dije, ¿y es muy importante para ti eso? Pues sí, pastor.
Le digo, ¿y puedo hacerte preguntas más personales? Sí. ¿Me puedes decir cuánto ganas? Y ya me dijo, y lo apunté en mi cuaderno. Y entonces le digo, oye, ¿te hago más preguntas? Sí, pastor. ¿Cuánto gastas para ir y venir de tu trabajo? Y me iba diciendo, dice, yo tengo que tomar taxi porque no tengo todavía el carro, y voy y vengo en taxi, y ¿comes por allá? Sí, gasto en comidas, y todo lo iba apuntando. Oye, supongo que también gastas en arreglarte, en ropa, en pinturas, en medias, en bolsas, en peinados, sí, porque me exigen presentación. ¿Cuánto gastas en todo eso al mes? Y todo lo iba apuntando, zapatos. ¿Y tienes otros gastos? Pues sí, le pago a la señora que me lava, le pago también a la nana que los cuida. Y ya que hicimos la suma, ella estaba, vamos a poner una cantidad, ganaba 20,000 pesos, ella gastaba al mes 20,500 pesos. Cuando yo le hice la suma, se puso una cara de asombro y dijo, pastor, ¿sumó usted bien? Y le hice la suma enfrente de ella. No puede ser, pastor, que yo esté gastando más de lo que gano. Aquí está, le digo. Y yo creo que faltan más gastos que no me dijiste. Con razón mi esposo me grita y me dice que de nada sirve lo que yo estoy ganando porque termino pidiéndole a ella, a él. Es que tiene razón, le digo. Imagínate que tú tienes la teoría del marranito. Acá en México decimos eso. Que comen más de lo que producen. Estás gastando más en trabajar que lo que ganas. No es tonto eso y aparte no estás con tus hijos. Yo creo que esto no se puede aplicar a todas las que pudieran estar trabajando. Pero si hacen cuentas, a lo mejor también se van a sorprender. Pierden lo más, por lo menos. Perdón que me detuve tanto en esto, pero creo que este es uno de los factores más importantes para no poder comunicarse bien con sus hijos. Y luego, cuando te acercas a tus hijos para que te cuenten sus problemas, ¿qué te van a contar si no tienen una mamá en quien confiar? Tienen una mamá que está de malas porque viene del trabajo y ve la ropa sucia, o tienen un papá que lo que quiere es ver su fútbol. ¿Qué van a platicar? ¿Qué confianza? La pregunta inicial es, ¿sabemos comunicarnos con nuestros hijos? Imagínense sus papás, definitivamente no lo van a poder hacer porque hay egoísmo. Evidentemente contra el egoísmo o contra el egoísmo está el amor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué qué? Que dio. Dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Quizá tú estás teniendo hijos, pero no te estás dando a ellos. Para eso los tienes. Para eso que hiciste una carrera. Concluyamos. Necesitas conocer a Dios. Necesitas mostrar tu amor a Dios y meterte a conocerle. Si tú tienes la bendición de no tener que salir de casa, vas a tener el tiempo suficiente para ser una buena ama de casa y el tiempo suficiente para leer la Biblia, algo que está también puesto de lado de muchos papás. ¿Cómo vas a comunicarte bien con tus hijos si no lees la Biblia, si no conoces a Dios? Pero no solamente es importante conocer la Biblia y conocer a Dios, sino tener una buena relación con Él. Y eso no se va a dar si tú no eres creyente y sobre todo si no tienes la llenura del Espíritu Santo. Tú necesitas
que el Espíritu Santo te sature, te controle, te guíe, te llene, te hable, te conduzca a toda verdad. Y para eso necesitas rendirte a Dios con humildad y con todo tu corazón. ¿Te das cuenta cuántas cosas se requiere para poder comunicarse bien con los hijos? Por eso yo contesté a la pregunta con un no en términos generales. Necesitamos ser espirituales para poder comunicarnos correctamente con nuestros hijos. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y convertirnos en discípulos de Cristo. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Necesitan ser mamás sacrificiales, sacrificadas, papás sacrificados. Si te gusta mucho el fútbol, tienes que dejarlo quizá para estar platicando con tu hijo que fue golpeado en la escuela y que no se atrevió a decirlo porque no tiene caso decírtelo. Aún, y no estoy metiéndome en la cuestión de los abusos físicos, pero cuántas cosas nuestros hijos pudieran callarse y estar sumidos en un temor grande porque no tienen confianza con papá ni con mamá. Porque papá y mamá no se han ganado la confianza porque son egoístas y no les brindan tiempo. Es importante ser llenos de Dios, del Espíritu. Es importante conocer a Dios, amar a Dios, ligarse a Dios. Y eso va a ser un fundamento muy importante para poder comunicarse bien con los hijos. El último punto. Es importante considerar que existen para esta relación con los hijos y comunicación principios que no fallan. Principios y entendimiento de las necesidades que ellos tienen. Una de las cosas que más me gusta hacer es leer y grabar los buenos libros para cientos de personas que me oyen. Quizá alguna de ustedes está conectada a mi podcast. Actualmente estoy terminando, el día de mañana terminaré, si Dios me permite, este maravilloso libro que yo se los recomiendo a los esposos, a las esposas. El autor es un autor de veras muy bendecido por Dios. El título del libro es 5 lenguajes del amor. Obviamente esto habla a favor o son consejos para las parejas, para el esposo, para la esposa. Pero el hermano también escribió ahora un libro reciente que se llama Los 5 lenguajes del amor para los niños. Los 5 lenguajes del amor para los hijos. Y simplemente los reproduce de la misma manera a nivel de los hijos. ¿Cuál es el tema de este libro? Bueno, así como su título lo dice, existen para una perfecta comprensión y una buena relación entre los esposos 5 lenguajes del amor. Estos lenguajes tienen que ver con la forma de ser de cada uno de los cónyuges. Es muy importante saber que todos somos distintos y al saber esto es muy importante que nosotros podamos ser sabios para tratar a nuestro cónyuge de acuerdo a sus propias necesidades. Los 5 lenguajes del amor, según lo propone en sus investigaciones y trato que ha tenido el hermano Chapman con tantas parejas, son un fundamento tan precioso que ha sido usado a favor de muchos matrimonios que estaban ya divorciados y otros que estaban a punto de fracasar. Y él dice que cada uno de nosotros maneja un lenguaje particular en cuanto al amor. Por ejemplo, hay esposos o esposas
que su lenguaje es los regalos. Tú regálale a tu marido o regálale a tu esposa continuamente y la mantendrás feliz. Otros no. Otros dicen, no, a mí los regalos no me interesan tanto como el que me ayude en la casa. Como esposo, que mi mujer me ayude, haga las cosas y me quite la carga de muchos trabajos. O ellas, que son que es la queja principal. Yo espero que mi esposo, si me dice que me ama, pues me lave los platos un día. O me barra. O cambie el pañal del bebé. Porque el lenguaje de amor de su esposa es que el marido haga algo por ella. El tercer lenguaje del amor es palabras de amor y de seguridad. Hay esposas, y ahorita seguramente tú estás ubicándote en cuál es tu mensaje del amor o tu lenguaje del amor. Esposas que están esperando que su marido les hable bonito. Qué bonita eres, qué bien guisas, qué bien te salen las cosas. Yo no sé qué haría sin ti. Tú llenas mi vida. Hay esposas que se vuelven locas cuando el marido las trata de esa manera. Lo que más desean quizá no es tanto regalos ni que les ayuden, pero que les digan cosas bonitas. El cuarto lenguaje del amor es el toque físico. Si algo le puede gustar al hombre, sobre todo al varón o a la mujer también, es que la acaricie, que la toque, que sea tierno en la intimidad, que no se sienta usada, porque el marido es un dulce, que pueda acariciarla, que pueda apapacharla, que la pueda abrazar. Hay maridos tan secos porque así los educaron. Y su matrimonio está pendiendo de un hilo porque todo lo que la mujer necesita es el toque físico. Y el quinto lenguaje del amor tiene que ver ahora sí se me olvidó, pero ahorita lo recuerdo. Dijimos regalos, toque físico, palabras de afirmación, ayuda en casa, y ahorita les digo el otro. Pero cada uno de nosotros necesita, y todos, el hermano dice que en tantos años ha comprobado que estos son fundamentalmente los lenguajes del amor, y da consejos. Bueno, lo mismo ocurre con nuestros pequeños. Cada hijo es diferente. A algunos les gusta que los apapaches, a otros les gusta que los alientes. Qué bien te quedó, mijito. ¿Tú lo hiciste solito? Ay, qué bueno. A otros que les des cosas. A otros que les hagas las cosas. Y necesitamos comprender, necesitamos conocer. El otro lenguaje del amor, gracias mi hijita Priscila, que está ahí pendiente, ya me mandó. Ahí está mi hija Priscila también. Es pasar tiempo con el viejo, con los hijos, que es de lo que hablé precisamente. El otro punto del lenguaje del amor es que tú le dediques tiempo a tu esposa, que le dediques tiempo a tu marido. Hay maridos que se mueren porque su esposa esté con ellos. Imagínate una esposa que es, como decimos aquí, perdón la expresión, patitas de perro. En la calle, con las amigas. Hay esposas que se mueren y no pueden estar en casa. Esa es la triste realidad. Parece que les salen algo en los pies y tienen que andar en el shopping, tienen que andar viendo las tiendas, tienen que ir con las amigas. Santo Dios. Así como hay maridos que no pasan tiempo con sus mujeres porque su fútbol querido. Yo tuve un hobby que lastimó mucho a mi casa por un tiempo hasta que me lo arranqué y Dios sabe con qué trabajo. Porque me di cuenta que hasta en la iglesia estaba haciendo un estorbo.
Dije, no puedo seguir así, yo tengo que cambiar esto y literalmente fue como si me hubiera arrancado un miembro de mi cuerpo, hermanos, así de, no era un vicio feo, pero estaba siendo egoísta como papá, como esposo, como pastor inclusive. Así que los hijos también demandan que tú puedas conocer su lenguaje del amor. ¿De qué manera tú puedes tener una comunión con tu hijo perfecta? Pues fíjate qué es lo que él está esperando de ti. Hay mamás y papás que solamente hablan durezas con sus hijos. Hay otros que tontamente se pasan hasta el otro extremo y dicen, eres un tonto, eres un esto, eres un loto, cuando el hijo lo que está esperando es lo contrario. Lo mismo ocurre con el hijo que, mamá, ¿me compras este? No. Mamá, ¿ahora sí me compras un helado? No. Mi pastor dice que cuando chico su mamá tenía ese lenguaje. Y dice, ¿cómo me afectó eso? Ya sabía yo. Eran dos letritas, pero fue algo que lo marcó. Oye, mamá, ¿podemos? No. A veces ni terminaba de pedirle a la mamá y todo era un no. Cuando nuestros hijos están para recibir cosas de nosotros. Yo no digo que los llenes de regalos y les gastes en ellos como otras mamás hacen o papás y los echas a perder. Pero muchas veces ellos necesitan que tú les compres algo. Un dulce, un refresco, un helado. Que los saques a pasear. ¿Sabes qué les fascina ir al parque? Pero más les fascina que tú vayas al parque y más les fascina que tú juegues con ellos en el parque. Dios te permita conocer el lenguaje del amor de tu hijo para poder tener una comunión como Dios quiere que la tengas. Y cierro tomando mi libro y mencionarte rápidamente estos aspectos que te puedo garantizar que serán de grande bendición para que tú tengas una comunión perfecta con tus hijos desde que nacen, Orar por ellos, orar con ellos, leer con ellos, leerles a ellos, invertir tiempo, salir con ellos, divertirte con ellos y jugar, cantar con ellos, cantarles a ellos, platicar con tus hijos, no solamente oírlos, sino escucharlos, elogiarlos, apreciar lo que hacen, incentivarlos, alentarlos, escucharlos, tolerarlos. Hay mamás muy intolerantes con sus hijos. ¿Cómo van a poder comunicarse bien con ellos? Trabajar con tus pequeños, enseñarles cómo se hacen las cosas, no desesperarte, no golpearlos de inmediato porque no lo hacen bien. Primero enséñalos y luego entrénalos. Sí, corrígelos. Tus hijos deben saber que tú tienes una mamá o un papá que los corrige. Pero darles confianza es otra cosa importante para tener una comunión con ellos. Amonéstales, adviérteles, vigílalos, no confíes en tus hijos. Este es otro error muy grande de los papás. Yo confío en mis hijos. No confíes en ellos. Entiéndeme cómo te lo digo. Acuérdate cuando tú eras chica. Acuérdate cómo engañabas a tus papás y ni cuenta se daban. No confíes en tus hijos. Son pecadores. Vigílalos. Cuídalos de los demás. Cuídalos de la gente que los rodee. No te atrevas a dejar a tus hijos en manos de nadie que no seas tú y tu esposo. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni sus primos, ni amiguitos, ni vecinos. Ya estamos en una época en donde eso no puede darse. Que se duerman en casa ajena, que se metan a jugar a casas ajenas. No permitas esa tontería. Dales la seguridad. Ayúdalos cuando necesiten tu ayuda. Habitúalos.
Los hijos necesitan entender y conocer la importancia de los hábitos. Disciplínalos, que no tiene que ver precisamente con castigo. Disciplina es que aprendan a hacer las cosas como deben de ser hechas y continuamente. También castígalos, mamás con corazones de pollo, papás con corazones de pollo. La Biblia habla de la vara. Usa la vara con tus hijos y tendrás descanso, dice la Biblia misma. Yo era el amo de la vara. Mi mamá, mi esposa no. Ella era una mujer muy tierna que también la usó. Pero Dios me hizo a mí un hombre firme con mis hijos. Si algo aprendieron mis hijos fue que si se portaban mal, la vara estaba en mi mano y yo no se las amenazaba, ni les daba como con miedo. La vara, que en este caso, en mi caso fue el cinturón, funcionó de una manera maravillosa. Y no estoy hablando de abusar de los hijos y maltratarlos. Esa es otra cosa. El castigo, lo dice la Biblia, es mesurada, sabia, pero continua cuando se necesita. También es importante que tú puedas castigarlos de muchas maneras. Y aquí en este párrafo, aunque es uno de los 40 puntos, el castigarlos con vara, lo debes hacer guiado por el Espíritu Santo, lo debes hacer con amor, controlando tu ira, con vara, no con la mano ni con chancla. Los debes castigar de acuerdo a la falta, los debes castigar con dolor, en las nylon, no sé si me entienden la expresión, nada de que en la cara, nada de que en la cabeza. Para eso las tienen un poquito más gorditas. Ahí es donde deben asentar su vara. Lo deben hacer con firmeza, sin luchar con el hijo, sin gritos, sin abusos ni maltratos de parte de ustedes, cuidando la edad. Después de los 10 años no debes golpear ya a tu hijo. Sin chantajes de parte de él o tuyos. Lo debes castigar con justicia, sin venganzas. Lo debes castigar con comprensión y reflexión. Lo debes castigar por obediencia a Dios y con temor a Dios, pero también con previa advertencia. No lo puedes castigar simplemente sin que se dé cuenta. No lo puedes castigar en público. Y lo debes castigar cuando deba de ser. Lo debes hacer como papá y mamá. Lo debes hacer por falta de respeto, por rebelarse, por maldad, etcétera. Aquí hay más cosas en cuanto al castigo. Pero también debes aconsejarlos. Es importante que los aconsejes en todas las áreas más importantes de tu vida que aquí menciono. Debes aconsejarlos. Debes tener mucho cuidado también, que no falte en estos aspectos el cumplir lo que les prometes, bueno o malo. Debes conocer a tu hijo, debes regalarles, debes ganar su voluntad, debes practicar un hobby con ellos. Interésalos en hacer juntos algo, darles de comer tú, asearlos, cargarlos, curarlos, consolarlos, abrazarlos, acariciarlos, besarlos, arroparlos, dormirlos. Ámalos, ámalos, ámalos. Si tú haces eso, es imposible que tu hijo no pueda tener una buena comunión contigo. Y tú serás una mamá y un papá que se comunique con facilidad con ellos. Perdón mis gritos, me emociona. Las amo, les deseo lo mejor. Y dejo abierto un poquito si todavía hay chance. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta muy fuerte. Yasmín Aide, es un gusto saludarte, hijita. Es un gusto, Marilú. Crisel, un abrazo, un beso. Saludos, pastor. Gracias, pastor, por tremendo mensaje, consejo para nuestros corazones. Realmente hemos sido bastante fortalecidos, también edificados, ¿no? A esa orientación con respecto a nuestra crianza, el cual debe ser también llena del temor de Dios. Me quedo con aquella frase, entre todas las que nos ha dado, todas han sido de mucha bendición,
pero justo me quedo con algo que en estos días justo conversaba con una mamá y era que nosotras, las mamás, los padres, necesitamos ser espirituales, que es justo lo que usted hoy me confirma, porque las necesidades de nuestros hijos son más que nada espirituales que materiales. Y la conducta de nuestros hijos es un reflejo de lo que hay en el corazón, que muchas veces está vacío. Está vacío. Y aunque quisiéramos llenarlo con tantas cosas, que poniéndolo acá en el taller, que poniéndolo allá, que dándole esto, eso no va a resolver los vacíos que ellos tienen en su corazón. Y es por eso que me quedo con esta enseñanza, pastor. Justo había una pregunta, ¿y qué pasa? Dice, ¿no? ¿Y qué de la mujer soltera, de la madre soltera o de la viuda, en todo caso? Bien, también hablo un poco al final de mi libro, respecto a la mamá que no tiene un esposo. Hablo en mi libro también respecto a los papás o mamás o papás que tienen hijos con algún impedimento físico. Ahí hay consejo también un poquito para ellos. Está aquí en mi libro esos 40 puntos. Yo les he dicho, si tú llevas a cabo los 40 aspectos que forman parte de la segunda parte de mi libro, te aseguro que tú vas a tener hijos conforme al corazón de Dios e hijos que agraden a Dios. No es fácil. Si para los casados es un problema. Pero déjame decirles algo. A veces, una mamá que tiene a sus hijos sola, los educa mejor que teniendo un estorbo. No estoy animando a nadie a votar al marido, ni al marido que abandone a la mujer, pero algunas de ustedes dirían amén a gritos. Educarían mejor a sus hijos si no estuviera ahí el estorbote del marido, que lejos de ayudarte te estorba, porque a lo mejor tú los estás guiando en el camino del Señor con toda seriedad, con todo temor, y el marido es un... Bueno, como también hay hombres, no quiero decir cosas. Así es. Pero, ¿qué pasa cuando la mamá está sola? No es fácil, sobre todo si tiene que irse a trabajar. Pues ni modo, nadie le va a traer ya el dinero. Pero saben una cosa, amadas hermanas, y les va a dar mucho gusto. Yasmín lo sabe muy bien. Tenemos un Dios que nos ha dicho y se los ha dicho a ustedes: yo soy tu esposo, yo soy tu proveedor, yo sacaré a tus hijos adelante. Tú no estás sola, tú eres amada mía, y yo voy a abrirte camino para que eduques bien a tus hijas, aunque no tengas marido, y para que lo hagas con sabiduría. Quédate con esas palabras de Dios. Ahí están en Isaías, y Yasmín es testiga de eso. Sí. Pastor, y ahora en el caso que justamente, tomando un comentario que aquí han dejado unas mamás, ¿qué pasa cuando viviendo en pareja el esposo no ayuda y en vez de nosotras estamos con todo el deseo, ¿no? De sí, como usted lo decía, ayudar a nuestros hijos, y justo muchas mamás están aquí, más que papás, y ahora no vemos esa determinación de parte de nuestros esposos? Como alentarnos también nosotras a no perder la esperanza en que para Dios no hay nada imposible y lo pueda cambiar, pero cómo ayudar a nuestro esposo a que él tome su liderazgo. Sí, me parece muy ligero y muy poco práctico el decirle simplemente oren. No se vale. No se vale cuando están cargando una situación que tiene que profundizar más que el solo consejo de orar. No menosprecio la oración, amadas hermanas. La oración es fundamental porque es la manera como comunicarse con nuestro Padre y nuestro Dios y nuestro esposo. Pero es importante, además de eso, el buscar ayuda. De entrada, yo me siento muy privilegiado de que se hayan pensado en la posibilidad de que estuviera yo aquí. Pero yo no soy Dios ni mucho menos, y no puedo yo tener todo el consejo. Pero ustedes pueden y deben buscar apoyo de consejería en la iglesia donde deben estar yendo. No es posible, y les voy a decir algo, que ustedes no abran su corazón a alguien de confianza, de preferencia una buena mujer, como dice la Biblia, una vieja, entiéndanme el término, que sepa educar o que sepa aconsejar a las más jóvenes. Siempre va a haber mujeres
Y si no las hubiera, pues un pastor con mucho cuidado en esa relación. Pero no deben ustedes hundirse en un hoyo y no buscar ayuda. Tampoco les debe a ustedes apenar ni sentir culpabilidad de acusar al marido. Así como lo oyen. Porque es importante que el marido sea ayudado. Si el marido no quiere, ustedes tienen que ayunar, tienen que orar y tienen que buscar apoyo. Y en muchas veces van a tener que utilizar elementos muy fuertes, como es la separación. Vale más que ustedes busquen una separación, al menos en principio, tentativamente y momentáneamente, para sacudir a ese irresponsable marido, para que él se dé cuenta hasta dónde están ustedes dispuestas a caminar. Y en último de los casos, la Biblia dice en 1 Corintios 7, si aquel no está aceptando el cristianismo de su mujer, que se separe, porque a paz nos llamó Dios. Y desde luego, el consejo es del que es cristiano, dice no lo abandone, porque ¿qué sabes tú si va a convertirse? Pero hay casos, hermanas, en donde no es posible, por los mismos hijos y por ustedes, que ustedes no guarden su dignidad. Lamentablemente conozco a muchas mujeres que viven en una esclavitud total y no tienen el valor. Y los últimos o los primeros que reciben el daño son los propios hijos, que cuando crecen guardan resentimiento con su mamá y hasta le reclaman, mamá, tú fuiste una cobarde. Ay, hijos, es que lo hice por ustedes, por nosotros hubieras abandonado a ese viejo borracho o ese viejo que él se decía creyente y no lo era y te maltrató toda la vida y nos hizo la vida. Yo no estoy a favor del divorcio, hermanas, porque Dios no está a favor del divorcio. Y hay muchas formas de luchar contra eso primeramente, pero también hay un límite. No es posible que tú estés viviendo con golpes, con ofensas, con maldiciones, con prohibiciones, como si estuvieras encarcelada y tus hijos viviendo todo eso. A cualquiera que viva así, con la responsabilidad de pastor, yo les diría, primero busquen consejo y segundo, ármense de valor y por favor, no mantengan una relación tan dañina como esa. Hay elementos, hermanas. Una de las principales cosas es pídanle sabiduría a Dios. ¿Tú crees que Dios no sabe qué hacer? ¿O qué debes hacer? Pero para eso necesitan buscar el rostro de Dios. Buscar lo espiritual antes que todo lo demás. Y Dios, que es un Padre justo, amoroso, sabio, les va a mostrar el camino. Y no dudaría que el mismo Dios, si ustedes buscan su rostro y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y hasta la vida le quite. O le pongo un hasta aquí a ese injusto marido. Confíen más en Dios. Confíen más en Dios. Dejen que Dios actúe remitiéndole las cosas a Él. Desde luego, que no haya responsabilidad en ustedes. Que no estén sufriendo porque son unas mandonas, unas gritonas, unas desobedientes. Primero corrijan lo que tengan que corregir, desde luego. Pero si ustedes están en una buena relación con Dios y caminando como Él lo quiere, entonces dejen que Dios meta sus manos, que sabe meterlas, como nosotros no lo sabemos hacer. Así es. También, pastor, aquí hay una consulta con respecto, dice, ¿y por qué Proverbios 31 habla de una mujer que sale? ¿No? ¿Se acuerdan que lo dije? ¿Se acuerdan que siempre es el único argumento que una mujer cristiana puede tomar? Miren, Proverbios 31, si somos honestos, no está dando paso libre ni luz verde a que la mujer deje la casa y se vaya a ganar el dinero. Eso no dice Proverbios 31. Proverbios 31 habla de una mujer virtuosa, que es una buena esposa, que trabaja en su casa con las telas, con la máquina, diríamos ahora, de coser, que hace telas y que las vende. Pero no nos dice que se va 10 horas a vender sus telas y que abandona a sus hijos.
Eso no dice Proverbios. Proverbios, si quieren apoyarse en él, no está dándoles apertura para que gasten más en ir a vender sus telas que en lo que les paguen por sus telas. Proverbios no está aplaudiendo a la mujer que, aunque sabia y entendida, está dejando a sus hijos y dejando al marido. Yo no veo en Proverbios 31 nada de eso. No quieran sacar de la Biblia lo que la Biblia no dice para apoyar su egoísmo. Eso es lo que yo le diría a cualquier hermana. Qué bueno que no sé quién sea. Pero no te apoyes en Proverbios para ser irresponsable. Si te apoyas en Proverbios para dejar de ser mamá y esposa, pues ya, a Dios no lo puedes engañar. Pregúntale a Dios: Señor, ¿estoy siendo una mujer prudente? ¿Estoy siendo una mujer virtuosa? Dice al final de Proverbios 31, sus hijos y su esposo la llaman ¿qué? Bienaventurada, dichosa. ¿Sabes qué hijo va a decir, como lo dicen de mi esposa que ya está con Dios, que ella sí fue una mujer de Proverbios 31? Dicen, mi mamá fue esa mujer de Proverbios. Pregúntale a mi hija Noemí. Una mujer que trabajó, una mujer que, como mi hija ahora lo está haciendo. Uno de mis yernos no tiene suficiente y mi hija pone a trabajar a sus pequeñas haciendo pulseras y sale con una y va y las vende, pero regresa y hace la comida rápido, y cuando llega su marido está la comida a tiempo, y dejó a la otra lavando la ropa. Pero no está abandonando a las hijas, se va con las tres, deja una haciendo la comida, regresa y se lleva otro día a otra. Esa es una mujer virtuosa, que atiende a sus hijos, atiende al viejo, atiende la casa, atiende. Bueno, si vas a salir a vender como esa mujer virtuosa, sal a vender. Pero llévate a tus hijos. Enséñales a vender. Llévate a tus hijos que sepan lo que es ganar dinero para la casa. Esa es una mujer virtuosa. Tengamos cuidado de no usar la Biblia para nuestro provecho personal y egoísmo. Si ya no me invitan después de esto, lo comprenderé. No. Y gracias por sus consejos. Ha dejado ahí, han dejado los enlaces para escuchar el podcast y también para poder comprar el libro que usted tiene, que nos está enseñando. Sí, hermanita. ¿No? Es Criando hijos para agradar a Dios, ¿no? Así es. Parafraseo mal, perdónenme. Pero justamente $7 nada más, $7. No me interesa el dinero, Dios lo sabe, sino que lo tengan. Así es un manual para que todo padre pues podamos leerlo, estudiarlo y aplicarlo, ¿no? Aplicarlo. Dios permita. De Dios. Amén. Gracias, pastor, a todos los que han podido conectarse en esta tarde. Hemos podido escuchar de parte del pastor Guillermo Quero estos consejos sobre si sabemos comunicarnos con nuestros hijos, que nos ha invitado a la reflexión para que podamos nosotros